radiocirugía de hígado con la doctora Daisy Alexandra Díaz, que también nos acompañó el día de ayer, y gracias a ella nuevamente por hacer este evento posible y estar acá en Colombia acompañándonos. La doctora Alexandra viene de Ohio State University, así que adelante, doctora, por favor. Hoy les voy a hablar un poco de hígado. Ayer hablamos de esófago y páncreas, esófago y recto. Hoy les voy a hablar un poco de hígado. Ok, como hoy voy a poner la charla, primero vamos a hablar un poco de cáncer del hígado, después de metástasis en el hígado, y después vamos a terminar hablando un poco de la planeación del tratamiento de tumores de hígado. Ok, empecemos con HCC, o cáncer de hígado. Este es un algoritmo que está en las guías de Astro de cómo enfocar el paciente con cáncer de hígado. Entonces, muy importante siempre que todos los pacientes tengan una evaluación multidisciplinaria para saber si el paciente es candidato a trasplante o es un candidato quirúrgico. Una vez eso se ha establecido, entonces si es un candidato para trasplante, se evalúa si el paciente requiere terapia antes de proseguir con el trasplante, como si no, todavía no cumple todos los criterios todavía y requiere tratamiento local como ablación o con terapia basada en catéter o radiación. Si es candidato a cirugía, seguir con cirugía, y si no es candidato ni a trasplante ni a cirugía, seguir con la evaluar si es candidato a ablación, y si no es, entonces considerar terapias basadas en catéter como quimioembolización y radioembolización o radiación, y en caso de recurrencias todas estas opciones son posibles. Esto es para pacientes que no tienen invasión macrovascular. Para aquellos pacientes que tienen invasión macrovascular, esos pacientes no son candidatos a trasplante. Entonces el enfoque es un poco diferente. Primero que todo, evaluar si la enfermedad está confinada, está solamente localizada al hígado. Y si sí está localizada al hígado, considerar es un candidato a cirugía o no. Y si no es, si es cirugía, bueno, proseguir con cirugía, sino que tratamientos locales se pueden considerar en estos pacientes. Ok, entonces, ¿cuáles son las consideraciones? ¿Qué pacientes se deben considerar para hacer radiación estereotáctica para pacientes con cáncer de hígado? Cualquier paciente que tenga sin cirrosis preferiblemente, o que muchos de los pacientes que nosotros vemos tienen cirrosis, pero tienen que generalmente, algo que sí le ponemos bastante cuidado, es que sea Child-Pugh A o B7, es lo máximo. B8 solamente si básicamente ya están listos para seguir con trasplante muy próximamente. Los tumores que no sean quirúrgicos, si son candidatos quirúrgicos, proseguir con cirugía es preferible. Que no sean candidatos para ablación. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de la ablación. Generalmente los pacientes que tengan tumores cerca al diafragma o cerca a la vesícula, son pacientes que no son candidatos para ablación y que pueden proseguir con radiación. El tamaño de tumor que podemos evaluar y que podemos tratar con radiación estereotáctica de pacientes con cáncer de hígado es un poco diferente de pulmón o otras patologías donde nosotros nos enfocamos en los tumores pequeños. Los pacientes con cáncer de hígado, el tamaño que uno puede tratar es hasta 15 centímetros, era lo especificado
en el estudio ARTIOG 11-12. Y esos pacientes en general responden bien. Lo importante es asegurarse que haya suficiente volumen residual de hígado, que si uno trata ese tumor, particularmente por estos tumores grandes, que tenga suficiente hígado que quede funcionando para después. En sentido de ablación, entonces la ablación es el uso de radiofrecuencia para destruir células anormales o cancerosas y se considera una alternativa segura a cirugía. Han habido estudios prospectivos que han mostrado que los outcomes, que los resultados son muy similares a cirugía. Entonces, ¿cómo se compara la radiación estereotáctica con la ablación? Este fue un estudio retrospectivo que se publicó en JCO, que evaluó 161 pacientes que se trataron con ablación o con radiación. Los pacientes en general tenían tumor, el tamaño del tumor era similar, y lo que se encontró era que, aunque esto no alcanzó a ser significativo, que la probabilidad de que no tuviera progresión era mejor con la radiación. Cuando se miró en el tamaño del tumor, esos tumores que tenían más de 2 centímetros les iba mejor con la radiación, y para los tumores que eran menores de 2 centímetros, eso no era diferencia entre la ablación y la radiación. Bueno, ¿y qué tal la toxicidad? La toxicidad de la ablación versus la stereotactic radiation. No hubo diferencia en la supervivencia global o la toxicidad biliar o toxicidad gastrointestinal en general. Entonces, este estudio concluyó que SBRT es efectivo y seguro, que se puede usar en vez de ablación para tumores grandes, pero sin embargo, estudios randomizados son necesarios. Ok, este fue un estudio retrospectivo. Entonces, este es un metaanálisis de estudios retrospectivos. Ellos no encontraron ningún estudio prospectivo, pero incluyeron 10 estudios retrospectivos. ¿Qué encontró este metaanálisis? La progresión local fue mejor con radiación 1, 2 y 3 años. Sin embargo, la sobrevida parecía ser peor con la radiación comparada con la ablación 1, 2, 3 y 5 años. ¿Cómo es esto posible? En general, no tiene mucho sentido que el tratamiento local sea mejor, pero que la sobrevida, la supervivencia sea peor. Primero que todo, recordemos que estos son estudios retrospectivos, no había ningún estudio prospectivo acá. Por lo tanto, hay un sesgo de estudios retrospectivos. La radiación, generalmente, estudio con radiación es menos invasivo, por lo tanto, muchos pacientes que probablemente estén más enfermos van a ser candidatos para tener radiación comparado con la ablación. Entonces, esas son algunas de las posibles razones por las cuales este fue un hallazgo. Ok, entonces, ¿cuándo usar rayos SBRT versus ablación? Entonces, primero, recordar que ablación ya se ha encontrado que tiene los resultados son similares a cirugía, pero el control local de SBRT es mejor que con la ablación. Sin embargo, de nuevo, parece que hay una interrogante acerca de la sobrevida, pero de nuevo, eso probablemente fue más que todos un resultado de sesgo de estudios retrospectivos. En general, en mi institución, nosotros preferimos SBRT cuando las lesiones son grandes, mayores de 2.5 centímetros, generalmente les va mejor con SBRT. Las lesiones que están cerca al domo del hígado, cerca a los vasos,
o cerca a la vesícula. Ok, esto, la primera parte era para enfocarnos más en los tumores pequeños, que son los que podrían ser más candidatos a ablación versus SBRT. Ahora vamos a hablar de los tumores más grandes que mencioné antes, los tumores que pueden ser hasta 15 centímetros, que probablemente todavía se puedan beneficiar de SBRT. Este fue un estudio que fue presentado el año pasado en ASTRO, ARC-UG 1112. Los pacientes que eran elegibles para este estudio eran pacientes con tumores avanzados de hígado, que no eran candidatos para cirugía o ablación o incluso TACE o chemoembolization, que tenían Child-Pugh A, platelets, las plaquetas eran más de 60,000, BCLC stage B o C, y los estratificaban basado si el vaso, la vena portal o la vena cava estaban involucrados, si había antecedente de hepatitis B o C, y el tamaño del tumor la relación del tamaño del tumor con la relación del tamaño del hígado. Los pacientes fueron randomizados a sorafenib, que era el estándar of care para pacientes con avanzados de tumor. Solo sorafenib versus sorafenib y radiación. El estudio cerró temprano, dado a que se frenó un poco el número de pacientes que se enrolaron en el estudio, básicamente por el cambio de standard of care para pacientes con cáncer de hígado. Entonces, ahora en vez de usar sorafenib ser la primera línea, atezolizumab y bevacizumab juntos, la combinación es lo que se considera la primera línea en pacientes con cáncer avanzado de hígado. Entonces, dado que hubo ese cambio de standard of care, el enrolamiento de los pacientes en el estudio se demoró un poco y se cerró el estudio. Ok, algo para hablar acerca de cómo era la prescripción de las dosis en este estudio. Entonces, esto es algo diferente de otros lugares, de otros sitios donde usamos radiación. La dosis, la prescripción no es una prescripción estable. Si yo voy a tratar cáncer de recto, yo voy a tratar a 50 Gray, 50.4 Gray. Acá, la prescripción que yo le doy, la prescripción que ordeno es, ok, esta es la dosis que quiero, pero quiero respetar más que cualquier cosa la dosis media del hígado. Entonces, uno toma el hígado menos el GTB, y a eso se evalúa la dosis media que ese volumen está recibiendo. Entonces, dándole dosis, si la dosis, yo generalmente puedo empezar con 50, pero si la dosis, la mean liver dose es más allá de 13, ok, tenemos que bajar la dosis de la prescripción. Y se sigue bajando la dosis hasta que se alcance, haya un buen balance entre la dosis media del hígado y la prescripción. Ok, volviendo al estudio, entonces, ¿cuáles fueron los pacientes que fueron incluidos en este estudio? Entonces, los tumores eran grandes, la mediana del tumor era de 7.8 centímetros, no eran tumores muy pequeños. La mayoría eran BCLC C, 84 versus 80%, y 3/4 de los pacientes tenían invasión vascular de grandes vasos, entonces la vena porta o vena cava. En términos de tratamiento, porque una de las preocupaciones era si los pacientes iban a poder recibir sorafenib, era 2.7 meses en el brazo que recibió sorafenib solamente versus 5 meses en el brazo que recibió SBRT. Y estos fueron los resultados. En la sobrevida hubo una tendencia a alcanzar significancia, pero
no lo alcanzó, pero en análisis multivariable, cuando se tomaron en cuenta los otros factores, incluyendo performance status, si había metástasis, sí fue significativa. Una diferencia también en la sobrevida sin la enfermedad y el tiempo para progresión para los pacientes que recibieron radiación. Los efectos adversos, los números no fueron muy diferentes. Alrededor del 75% de los pacientes tuvieron grado 3 o mayor, pero la mayoría de estos fueron más que todo relacionados con el sorágeno. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? La combinación de SBRT con sorágeno tiene una mejor supervivencia global y mejor supervivencia sin enfermedad que usar sorafenib solo. No hubo aumento en la toxicidad con la adición de SBRT al sorágeno. Ok, entonces vamos ahora a hablar un poco acerca de metástasis de hígado. Entonces vamos a empezar con este estudio. Este estudio fue un estudio prospectivo, fue un fase 1-2 multiinstitucional que incluyó 47 pacientes con 1 a 3 lesiones hepáticas, con cada lesión siendo menor de 6 centímetros. Ellos escalaron la dosis de 36 a 60 Gray. Y en el estudio de fase 2, la dosis fue 60 Gray en 3 fracciones. Las respuestas fueron en general muy buenas, con un local control al 1 año y 2 años después de SBRT de 95 y 92%. Para lesiones de 3 centímetros o menos, el control local a 2 años fue de 100%. La progresión metastásica fue 83% alrededor de 6 meses después de la radiación. Y la supervivencia global a 2 años fue de 30%. Ok, entonces, como sabemos, las metástasis de hígado son un grupo heterogéneo. No podemos decir que es lo mismo tener un tumor con metástasis neuroendocrina de un tumor neuroendocrino versus un metástasis de un tumor colorectal. Entonces, este es un estudio que miró básicamente es la radiosensitividad dependiendo del tipo de patología que era el origen del tumor. Lo que encontraron fue que GIS y melanoma, que se sabe que son generalmente radioresistentes, fueron con los que tenían el valor más alto, pero colorectal fue un número bastante alto también. Además de hacer ese estudio en las muestras metastásicas, hicieron un estudio con unos pacientes de la institución, pacientes que fue algo retrospectivo y evaluaron las respuestas de los pacientes. Entonces, esos pacientes recibieron 50-60 Gray en 5 fracciones por una semana. Y estos son los resultados. Entonces, alrededor de 10 de los 27 pacientes que tenían metástasis colorectales recurrieron, versus ninguno de los que tuvieron metástasis que eran no colorectales, lo cual muestra lo importante que la patología es, y particularmente que estos pacientes con cáncer colorectal tienden a ser más radioresistentes. Acá lo que podemos ver es las tasas de control local, y acá uno casi que lo pierde porque es 100%, son los de los tumores que no son colorectales versus estos que son los pacientes colorectales. Entonces hay una diferencia en control local. Ok, entonces ahora ya hablamos de cáncer de hígado, hablamos un poquito de cáncer de metástasis, ahora vamos a hablar de la planeación. Entonces, primero, esto es lo que sale, esto es parte de lo que fue mencionado en las guías de ASTRO. Entonces, recomiendan tener manejo del movimiento respiratorio
imágenes diarias para el tratamiento de pacientes con hígado. Para pacientes con cáncer de hígado, la radiación al hígado menos el GTB, que fue lo que discutimos temprano, debe ser evaluado y minimizado para reducir el riesgo de enfermedad del hígado inducida por radiación. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en mi institución, OSU? Entonces, nosotros siempre hacemos como parte del setup de cómo ponemos el paciente. Primero, siempre hacemos un triple phase CT, si es posible, para tener las fases arteriales, venosas y delay. Y si es posible, si el paciente no tiene contraindicaciones para tener contraste intravenoso, usamos un 4D y nosotros hacemos el contorneo en la fase promedio, en el average phase. Y voy a explicar un poco esto versus haciéndolo con game. Para estos pacientes hacemos compresión con un cinturón para comprimir y evitar el movimiento del hígado. Y siempre tratamos de hacer fusión de las imágenes con las imágenes diagnósticas que el paciente tenga, preferiblemente resonancia. Esto lo hicimos, este fue como tratamos los pacientes por muchísimos años. Y más recientemente empezamos a hacer más gated. Entonces, con el gated treatment, entonces todavía seguimos haciendo triple phase scans, tratando de tener las fases arterial, venosa y delay venous. Además, hacemos todos lo hacemos en inspiración profunda y fusionamos las imágenes con las imágenes diagnósticas. Algo que la mayoría de las instituciones usan, que nosotros no usamos, son marcadores fiduciales. Esto lo hacemos porque los pacientes con cáncer de hígado generalmente están bastante enfermos, tienen mucha tendencia a sangrado, tienen trombocitopenia y debido a errores, problemas con logística, ponerlos para que los vea IR, Interventional Radiology, toma bastante tiempo tratando de no demorar el tratamiento. Generalmente nosotros no usamos marcadores fiduciales. Sería ideal, pero es lo que nosotros hacemos. Ok, entonces, ¿cómo hacemos los volúmenes? Entonces, depende, ya presenté, entonces hay dos opciones como hacemos la simulación. Una es con compresión, la otra es con gated. Para los que hacemos compresión, el GTV lo hacemos basados en las imágenes que están fusionadas y contorneamos en el average phase. Usamos el 4D para crear un ITB y después generalmente nosotros en nuestro PTB institucional son 5 milímetros para estos pacientes. Para los pacientes que hacemos gated, que es mucho mejor, las imágenes son mejores, mucho más fácil de ver el volumen del tumor. Generalmente usamos los delay venous, más que todo es para poder ver la invasión en la vena portal, porque muchos de esos pacientes tienen invasión de la vena. Creamos un ITB, no es un ITB real, pero lo que hacemos es usamos las imágenes de los diferentes tiempos arterial, venoso o demorado para ver qué tan reproducible es cuando el paciente es tratado. Entonces, se supone que uno no debería necesitar un ITB, ¿verdad? Pero lo usamos es más para verificar qué tan reproducible va a ser el paciente cuando esté siendo tratado. Generalmente lo que he tenido es 1 o 2 milímetros. Algunas veces creo que he tenido un paciente que ha tenido 5 milímetros. Y el PTB es de 5 milímetros. Usamos para planeación, usamos las prescripción de acuerdo a RTOG 1112. Entonces, así es como lo hacemos para hígado. Entonces, ¿qué cambia para los pacientes con cánceres con metástasis de hígado? Entonces, esta es una guía de cómo usar cómo tratar los pacientes. Generalmente nosotros tratamos, creo que la mayoría de los pacientes que tratamos es con menos de 3 tumores, con lesiones generalmente pequeñas. Si es una lesión solamente que
tal vez sea de 4 o 5 centímetros está bien, pero tal vez no trataría 3 que son de 5 centímetros. En general, los pacientes son Child-Pugh A también, aunque los pacientes de cáncer colorectal con metástasis de hígado generalmente tienen mejor función del hígado que los pacientes que tienen cáncer primario de hígado. En términos de la prescripción que recomiendan, es alrededor de 60 Gray, dependiendo del tamaño. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? En general, la simulación y la planeación es bastante similar a cómo se hace el cáncer de hígado. Como mencioné antes, el riesgo de toxicidad hepática es menor para pacientes que tienen metástasis, porque en general su función del hígado es mejor. La prescripción, generalmente, dependiendo de la ubicación de la patología, usamos 60 Gray en 3 fracciones o 50 a 60 en 5 fracciones. En conclusión, SBRT es una excelente modalidad de tratamiento para el tratamiento de cáncer de hígado y cáncer de metástasis de hígado. Tiene un rol en el tratamiento de pacientes con pequeños hasta locally advanced tumors que tienen cáncer de hígado, y la prescripción en pacientes que tienen cáncer de hígado depende mucho de la prescripción media al hígado normal. Y cuando vamos a tratar metástasis de hígado, no olvidar que las metástasis colorectales es la patología más radioresistente, y considerarlo para darle dosis más altas para tener adecuado control local. Muchas gracias.